Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Su hermano Marcos Martínez les acompaña en esta noche para dar esta breve cápsula bíblica Medicina para el Alma del Ministerio de Mujeres Íntegras. Para esta ocasión quiero basamentar esta breve exhortación en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 15. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Bendito sea el Señor. Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema unidos con un propósito. Y esto es porque, tomando como referencia esta cita bíblica, encontramos que nuestro hermano Jeremías se encontraba en una misión muy importante dentro de lo que era salvar la seguridad de Jerusalén. Él se había enterado de que su nación y su ciudad básicamente estaban vulnerables, estaban a merced de los enemigos, y por esta razón habló con su rey, el cual él estaba en ese momento, y le pidió que le diera un permiso para ir a levantar los muros de Jerusalén, a lo cual el rey accedió. Este varón, lleno de temor de Dios y lleno de amor por su pueblo, decidió ir, y cuando se reunió con sus hermanos, pues todos estuvieron de acuerdo de que había que hacer algo para proteger a la ciudad santa, Jerusalén. Por esta razón se pusieron a un solo propósito, para en lo más pronto posible levantar este muro. Sin embargo, en sus tiempos habían hombres enemigos del pueblo de Israel, como siempre, y habían hombres de Arabia y del mismo Israel, con los conocidos Gesén el árabe, Sanballat y Tobías. Estos hombres se levantaron en contra del propósito del pueblo de reedificar los muros de Jerusalén. Pero no obstante a esto, Nehemías, tuvo la decisión de no hacer caso a voces contrarias, a voces que no estaban dirigidas por el Señor, sino que eran voces del enemigo de la justicia. Hoy día nosotros, en nuestro diario vivir y en nuestro ministerio, encontramos esos obstáculos también de gente que se levanta dentro de la misma congregación o en lugares donde estamos trabajando para obstaculizar la obra del Señor. Al igual que las mujeres íntegras, que a cada día se levantan en oración a llevar el mensaje a diferentes lugares, a ayudar a gente vulnerable, de esta misma forma se levantaron contra Nehemías y su pueblo, aquellos hombres, para evitar que levantaran la protección de Jerusalén. Así como ellos, hoy día nosotros tenemos estos obstáculos y debemos aprender de Nehemías, que de ese levantamiento pudo convencer a su pueblo de no hacer caso a estos malos consejos que tenían ese Gesén el árabe y los demás que se levantaban en contra de este proyecto de Dios, que era proteger el pueblo, proteger la ciudad santa, ya que estaba vulnerable, habían destruido los muros, todo estaba viejo, y ellos se pusieron a una para lograr ese propósito.
y de inmediato se pusieron a una, y dice la palabra de que en un momento determinado, temerosos de que se levantaran contra ellos los pueblos vecinos, ellos construían el muro y a la vez tenían su espada preparada. Dice la palabra que con una mano construían y con la otra empuñaban la espada. También había un grupo que velaba en la noche y otro grupo que trabajaba en el día. De esta manera y coherentemente, concatenado uno con otro, pudieron lograr hacer que el muro fuera una realidad. Muchas veces se levantan muros delante de nosotros, queriéndonos impedir que Dios obre en nuestras vidas y en nuestras familias, y nos dicen: ese hijo no puede sobrevivir, esa persona no puede resolver ese problema, esas deudas no se pueden subsanar. Sin embargo, Dios tiene la última palabra. Y si tenemos la decisión y nos unimos en el propósito, Dios nos puede ayudar, como así ayuda a cada día a las mujeres íntegras, a la iglesia de Dios en sentido general, para que logremos nuestros propósitos. Muchas son las ocasiones en que gente se levanta diciendo que no se puede esto, que no se puede aquello, que esos templos no se pueden hacer, que ese piano no se puede comprar, que esa comida no se puede conseguir porque es demasiada comida para ese grupo de niños o algo por el estilo, ya que la iglesia siempre está ayudando, siempre está levantándose. Y Dios tiene la última palabra. Pero nosotros tenemos que estar en un solo propósito, en una sola meta. Gloria al nombre de Jesús. Para que ningún Sanbalat, ningún Gesén el árabe se levante contra nosotros diciendo que no se puede. Porque la palabra bien nos dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nos llenamos de Dios, si buscamos en oración, podemos lograrlo. Y sobre todo, la Biblia nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros creemos que aunque no lo vemos, aunque lo esperamos y no lo vemos, está ahí, Dios lo tiene, Dios obra abundante bendición en todos los propósitos que nosotros podamos buscar para su obra. Esperamos que Dios confirme a través de este mensaje, alabado sea el nombre de Cristo, esa hermana, ese hermano, esa persona que nos está viendo y a veces piensa que es imposible algo, a veces piensa que es muy difícil conseguir ese dinero, a veces piensa que es muy difícil que Dios sane a esa persona. Sí, es muy difícil, pero dice la palabra de Dios que ¿habrá algo imposible para Dios? En ninguna manera. Dios tiene la última palabra. Si nos unimos en el propósito, si tenemos la disposición, sobre todo, de buscar la presencia del Señor, de creerle a Dios, de creer que Dios es real, no hay duda, hermano, no hay duda, hermana, de que lo vamos a lograr, de que vamos a conseguir, de que el poder de Dios se manifieste en eso que estamos pidiendo. No importa lo que nos diga el enemigo, no importa que se levanten Gesén el árabe, no importa que las voces agoreras nos digan no se puede. Siempre hay alguien que va a decir no se puede, pero como hizo Nehemías y sus compañeros, sus hermanos, pudieron en poco tiempo y unánimes, juntos, en armonía, lograr concretar ese éxito para Dios, que era levantar los muros de Jerusalén. Y aunque se levantaron contra ellos, aunque y quisieron poner desánimo, cuando dice la palabra que cuando ellos entendieron que Dios desbarató esos planes, entonces se fueron al muro y siguieron trabajando. Y déjeme decirle, hermano, que de la misma manera Dios puede
levantar ese muro y proteger del enemigo de la justicia. Todos aquellos que se levantan contra nosotros van a chocar con ese muro si nosotros nos ponemos en un solo propósito, en una sola mente, en una sola dirección, porque para Dios no hay nada imposible. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede impedir que nuestra fe mueva montañas. Dice la palabra del Señor que solamente debemos tener la fe como un granito de mostaza. A ti, hermana que me escucha, a ti, amigo que me escucha, eso que tú crees que es imposible, eso que tú crees que es difícil, Dios lo puede lograr, Dios lo puede hacer. Solo debes tener fe y confiar que Dios va a ayudarte a levantar ese muro, que Dios va a ayudarte a satisfacer las necesidades. Dios va a ayudarte a romper con todo malo pensamiento, con toda malicia que se levante, porque en Dios estaremos confiados, porque en Dios tenemos la victoria, porque en Dios podemos lograr grandes cosas. Aunque entienda el humano que no, Dios te dice que sí. No importa la enfermedad, no importa el quebranto, no importa la situación, no importa que no haya economía, Dios va a resolver ese problema. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tienes que meterte en fe, meterte en creer, como creyó Nehemías, que podíamos hacerlo, que podíamos lograrlo. Y si nos unimos, podemos grandes cosas en el Señor. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde, amados hermanos y hermanas, y esperamos que el Señor nos cumpla este propósito y los buenos propósitos que tiene para el 2024, el cual comenzamos y que Dios mediante finalizaremos en victoria. Su hermano Marcos estuvo con ustedes. Dios les bendiga.